Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Pues vamos allá con nuestros debates Transforma España de cada martes. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. A ver, hace una semana larga ya, semana y media, nos aterrorizamos viendo cómo terroristas de Hamás entraban en Israel, cometían atentados, algunos de ellos absolutamente terribles. Hoy, por cierto, hemos sabido de un grupo de periodistas que han podido visitar ya por fin los famosos kibbutz en los que asaltaron los terroristas, y dicen que han visto, han visto imágenes, porque han visto vídeos también reales ya de lo que sí que pasó. O sea, eso que se negó que había ocurrido y el asalto fue absolutamente brutal, todo lo que había pasado. Y desde entonces, pues estamos en este ambiente bélico o prebélico, o bélico ya, no lo sé, ahora lo aclaramos, porque vamos a hablar de esto, ¿no, Eduardo? De todo lo que está pasando y lo que puede pasar, sobre todo. Yo creo que aquí se conjugan, se complementan lo importante con lo urgente, ¿no? Pero vamos, por entrar en materia, yo diría que Jerusalén es la ciudad santa o sacra por excelencia, donde las tres culturas monoteístas, la judía, la cristiana y la musulmana, se consideran los depositarios de la verdad. El conflicto de los judíos, quizá con el resto del mundo, es inmemorial. Pero por hablar de las causas próximas, hay que pensar que Naciones Unidas, una organización que nace después de la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta el Holocausto y otras razones, cree que hay que darle un lugar para Israel. Ya había habido antes algunos asentamientos, esa franja de tierra, no solo Gaza, toda esa región estaba siendo ocupada por judíos de distintas nacionalidades en un protectorado británico que era entonces. Con lo cual se había expulsado de alguna manera, porque hay que tener en cuenta que eso es básicamente un desierto, a unos pocos árabes que estaban por allí y que además eran fundamentalmente nómadas, ¿no? Pero en fin, con muchas guerras más o menos profundas desde entonces, los 6 días, Yom Kippur, la verdad es que estábamos viviendo un periodo que empezaba a ser largo de tranquilidad. Y había algo muy sustancial que yo sitúo en el frontispicio para entender lo que está pasando, que son los acuerdos de Abraham, auspiciados por los Estados Unidos para intentar una mejora de las relaciones árabe-israelíes. Y allí esos pactos que propiciaban esa mejora de relaciones los firma por un lado Israel y Estados Unidos, pero por otro lado Arabia Saudí, el propio Marruecos lo ha firmado y más capitales árabes. Yo creo que esto para los grupos terroristas, y Hamás es un grupo terrorista, era extraordinariamente grave. Había que quitar esa deriva. No solo para ellos, para algunos de los países que les apoyaban también. No, desde luego, pero quiero decir, son países, sí, Irán, clarísimo, Irán, claro, probablemente Siria, habría que ver el Líbano si es que es un Estado todavía,
Pero lo que había es que apoyaban a un grupo terrorista. Y para estos es la muerte. Un grupo terrorista en mitad de la paz tiene mucho menos que hacer que en un conflicto bélico. Eso yo creo que es una causa de las próximas para esta situación. Y la segunda yo creo que es Ucrania. Lo hemos comentado aquí alguna vez, Federico. Me parece que Ucrania, aparte del conflicto en sí, con todo lo trágico que es cualquier conflicto, está reflejando realidades que no eran antes muy visibles. Una es que Rusia ha dejado de ser una superpotencia, que la superpotencia, si hay otra distinta a Estados Unidos, es China y no es Rusia. Y entonces ellos se niegan a ver no quieren que eso sea realidad, y nos lo demostraron en Georgia y luego en Transnistria y luego en Crimea y ahora en Ucrania. Eso ha hecho que se mueva, como el magma de los volcanes, se mueva la realidad alrededor de Palestina. Y esto se produce un estallido horrible. Todavía yo no he visto las imágenes más... no sé si se van a ver, espero que no, porque yo creo que algunas son terribles. Bueno, pero un ataque absolutamente injusto, inesperado y desproporcionado de Hamás al territorio. Sí, de una crueldad salvaje, vamos. Sí. Entonces, yo creo que ahora estamos viendo a ver qué pasa. La reacción, la represalia israelí, desde luego tendrá que haber alguna represalia, eso no puede quedar impune, ese acto del 7 de octubre, pero veremos a ver qué pasa. Yo creo que los rehenes están frenando la existencia de rehenes y las conversaciones a su alrededor está frenando el que veamos la retaliation, la represalia israelí, pero va a llegar de un día a otro. Y esto luego hablaremos de las consecuencias, pero me gustaría oír al almirante, que de esto sabe mucho. Don Juan Rodríguez Garat, que es almirante retirado, ha estado al mando de las fuerzas navales de la OTAN y la Unión Europea, ha sido el almirante de la flota en la reserva, fue director del Instituto de Historia y Cultura Naval. Le quiero hacer una primera pregunta, antes de que entremos en detalles de todas estas cosas. ¿Estamos en los prolegómenos de algo más grande? Yo creo que no. Efectivamente... Lo parece, ¿eh? Sí, lo parece. La verdad es que ya se ha hablado en Rusia, en la guerra de Ucrania, acerca de si esto podría extenderse más. No conviene a nadie que esto ocurra y, por lo tanto, no ocurrirá. También se ha hablado de lo que puede ocurrir en el estrecho de Taiwán, en las mismas circunstancias. No hay realmente una amenaza en los próximos 20 años, al menos hasta que China esté lista para una guerra convencional. Y este es un caso parecido. Hamás es un grupo terrorista que lucha sobre todo por Hamás. En tiempo de paz, una organización creada para la guerra pierde poder y, por lo tanto, de cuando en cuando necesita recordar al mundo que existe. Y este es un recuerdo importante, en un momento, además, en que las relaciones de Israel con los países árabes iban mejorando y que, por lo tanto, el pueblo palestino se empezaba a ver como relegado a desempeñar un papel secundario, y a que parecía que el mundo se olvidaba de sus derechos. Detrás de Hamás, indudablemente, está Irán, pero ¿qué persigue Irán en esta crisis? Para empezar, no es seguro que la haya comenzado Irán, aunque evidentemente la ha aplaudido. Los servicios de inteligencia de todos los países occidentales aseguran que no encuentran ningún vínculo directo, nada más que, insisto, el hecho de que a ambos conviene ese camino. ¿Por qué conviene a Irán? Le conviene no quedarse sola frente a Israel. Y los acuerdos de Abraham, poquito a poquito, iban acercando a determinados países árabes. El último, Arabia Saudí, que estaba ya en negociaciones para reconocer a Israel. Y eso dejaba un frente anti-israelí limitado prácticamente a Siria e Irak. Y Siria es un estado en este momento neutralizado por su propia guerra civil, por lo tanto estaba Irán solo contra el enemigo. Pero el propósito estratégico de Irán en este caso ya ha sido alcanzado. Ya hay un conflicto entre los países árabes y Israel. Se han
ha descarrilado el proceso de los acuerdos de reconocimiento mutuo y, por lo tanto, ya no tiene mucho más que perseguir. Así que probablemente lo que ocurrirá es que al lado del conflicto de Gaza habrá tensiones más altas en Cisjordania, algo que es recurrente en el mundo de las relaciones árabe entre Israel y Palestina, y habrá también un mayor lanzamiento de cohetes desde la frontera del Líbano, desde la frontera norte de Israel, que probablemente no conducirá a ningún lado porque no le interesa escalar ese conflicto ni a Israel ni a Hezbollah. Sí que es verdad que de haber entrada por tierra de guerrilleros de Hezbollah y que sean capaces de secuestrar algún rehén, se quedará ahí una cuenta pendiente que Israel no resolverá hasta que, porque lo ha demostrado que es que lo sabe hacer en otras ocasiones, no resolverá hasta que termine la guerra en Gaza. ¿Qué son los acuerdos de Abraham? Que esto es una cosa que hemos hablado mucho, pero claro, los que no estamos en el meollo de todo esto, y seguramente muchos de esos oyentes dirán, bueno, ya ¿qué es esto, los acuerdos de Abraham? Porque es algo que hemos escuchado 20.000 veces durante estos días, ¿no? Bueno, esa es una iniciativa impulsada por los Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, que empezando por los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, ha conseguido que lleguen a un acuerdo con Israel de reconocimiento mutuo, cesar el estado de guerra y aceptar lo que, por otra parte, demanda Naciones Unidas, que Israel tiene derecho a vivir en paz. Partiendo de este reconocimiento de Emiratos, se ha desencadenado un proceso que llevó poco después al reconocimiento por parte de Marruecos, una potencia importante en el mundo islámico, a cambio del reconocimiento por Estados Unidos de que el acuerdo de autonomía con el Sáhara es la solución correcta para el conflicto del Sáhara Occidental. Marruecos también ha reconocido al Estado de Israel y ha entrado en un proceso de buenas relaciones entre otros campos, en el campo militar. Ya trabajan juntos, por así decirlo. El siguiente paso era Arabia Saudí. Arabia Saudí, que es el guardián de los santos lugares musulmanes, era todavía mucho más importante que Marruecos. Sería un paso decisivo. El acuerdo de paz entre Arabia Saudí y Israel cambiaría la dinámica del conflicto, por lo menos en lo que se refiere a lo árabe-israelí, no a lo palestino-israelí, que va por otras vías. Y ese es el acuerdo que quiso descarrilar Hamás y que le conviene también a Irán que no se llegue nunca a ese acuerdo. Lo cierto es que, claro, esto ha sido ahora, estamos viendo ahora, entraremos también un poquito en lo que está pasando, lo que puede pasar, pero por volver también un poco a todo lo de atrás, ¿no? Porque todos hemos ido a hablar de Camp David, de todos los intentos que ha habido por buscar la paz entre Palestina e Israel, y hay una cuestión, digamos que es recurrente, que es el reconocimiento de los dos estados, que es algo que, si yo no me equivoco, exige la ONU, por ejemplo, y que no se termina nunca de producir, o al menos no por parte de todos los países que supuestamente deberían de hacerlo, ¿no? Sí, desde la primera resolución del que fue de la Asamblea General de Naciones Unidas en la 181 en el año 47, los árabes rechazaron la resolución de partición del Estado de Israel y los israelíes fingieron aceptarla, pero la incumplieron. En cuanto se firmó la resolución, empezó una pequeña guerra civil entre palestinos e israelíes, y tan pronto como se marcharon los británicos, Israel, un día antes incluso de que se marcharan los británicos, declaró la independencia, que no estaba prevista en la resolución, que ponía a Jerusalén y a los santos lugares bajo dominio, bajo control internacional, ¿no? Eso llevó a la primera guerra en el 48. Los israelíes vencieron y consiguieron incluir Galilea y el desierto del Negev en su propio territorio, además de abrir una vía a Jerusalén, porque en la partición inicial Jerusalén estaba aislado del territorio israelí. El siguiente hito es en el 67. La Guerra de los 6 días es la que permite a Israel conquistar el Sinaí de Egipto, los altos del Golán, Cisjordania de la actual Jordania y Gaza, ¿no? Finalizada la guerra, devolvió bastantes años después el Sinaí a Egipto, pero el resto de los territorios ocupados siguen ocupados. Hay aquí entonces un problema
que impide que se cumplan las resoluciones de la ONU. Israel debe de devolver los territorios ocupados, incluido Jerusalén Este, que para ellos es parte de su historia viva. Claro. También tiene prohibido, como potencia ocupante, tiene prohibido desplazar a población israelí a los territorios ocupados y por lo tanto las colonias en Cisjordania están prohibidas por Naciones Unidas. Eso por parte de Israel. Por parte de Palestina el problema es el reconocimiento del Estado de Israel y su derecho a existir con fronteras seguras. Hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo que confirme que ambas partes están dispuestas a ceder en aquello que Naciones Unidas les exigirán y por lo tanto, de hecho, no se ve que haya posibilidades a corto plazo de que esto ocurra y por lo tanto el enfrentamiento político del que son culpables ambos lados y en ambos lados han faltado líderes con visión de futuro que sepan ceder aquello que tienen que ceder, el enfrentamiento político no tiene visos de que vaya a finalizar. Por ponernos ahora en la parte geopolítica del asunto, son tres, aparte de Israel, digamos, hay tres elementos que intervienen en todo esto, ¿no? Es Gaza, Cisjordania, Líbano, y luego los actores son, aparte de Hamas, ahí está Hezbollah también actuando por su cuenta, la Yihad Islámica, que yo desconocía, pero me ha sido nuevo que haya intervenido también, o que pueda estar interviniendo también en todo esto. Digamos que eso hace que el escenario sea nuevo en relación, por ejemplo, se compara mucho con el Yom Kippur, ¿no? Con aquel momento, lo que está pasando ahora, o esto hace que el escenario sea totalmente diferente a lo que hemos visto otras veces. Completamente diferente con el Yom Kippur, donde fueron los estados los que combatieron. Sí. Ahora son organizaciones paramilitares, terroristas, la mayor parte de ellas, las que están combatiendo con el Estado de Israel. Si esto ha de recordar a algo, es a las anteriores guerras en la Franja de Gaza, en 2008 y en 2014. Sí. Ya es algo que, en cierta manera, es repetitivo. Esta sería, cronológicamente, la tercera guerra de Gaza, porque es una guerra declarada por Israel con un casus belli que la legitima completamente. El caso es que esta sería la tercera guerra de Gaza, pero hay una diferencia enorme con las anteriores, que es la escala. La segunda guerra de Gaza fue provocada por el secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes. Sí. Y aquí estamos hablando de 1.400 muertos y 212 rehenes. Es que esta es la barbaridad, ¿no? Cualitativamente serán más o menos parecidas, pero cuantitativamente no tiene precedente. Un ataque de esta magnitud no tiene precedente. Claro. Entonces, nos vamos al 7 de octubre. El día de la batalla de Lepanto. ¿Es verdad? Mira, este dato yo no me acordaba, tienes razón. El día de la batalla de Lepanto. Vamos al 7 de octubre, jamás comete toda esta barbaridad. Y entonces Israel toma la decisión de responder, como tú decías, como decía el almirante, respondiendo con un casus belli, ¿no? Esto a mí me recuerda un poco a cuando ocurrió el atentado a las Torres Gemelas. También Estados Unidos entendió aquel atentado como un casus belli y nos llevó al mundo a una guerra, ¿no? Y esto podríamos estar en un escenario algo parecido, ¿no? En ese sentido. Sí, yo creo que es un innegable casus belli y Israel tiene derecho a declarar la guerra no a Gaza, que no lo ha hecho, sino a la organización Hamas, ¿no? Y claro, una vez que el problema es que cuesta entender desde fuera que una vez que se declara la guerra, todas las leyes que conocemos del tiempo de paz, todas las reglas de enfrentamiento restrictivas de las operaciones de apoyo a la paz que hacemos todos los días ya no cuentan. Es una guerra y en la guerra está permitido actos violentos como puede ser la toma de una ciudad. Y si Israel cree que debe tomar Gaza para intentar recuperar a sus rehenes y para intentar derrotar al Hamas, desde el punto de vista del convenio de Ginebra tiene el derecho a hacerlo siempre que procure evitar en lo posible, solo en lo posible, las víctimas civiles. Pero esta es la duda, claro, porque lo que estamos viendo es que hay víctimas civiles en los bombardeos. Bueno, claro. Luego está la polémica de si el hospital lo bombardearon unos u otros. Ya lo de menos ya que es casi la polémica, es decir, es evidente que hay víctimas civiles, ¿no? Sí, claro, pero también ateniéndonos a los convenios de Ginebra, Israel no puede atacar blancos civiles. Un solo civil muerto
Si es por el deseo de matar un civil, es un crimen de guerra. Vale. Tampoco puede atacar de forma indiscriminada. No puede atacar objetivos. Una ciudad, por ejemplo, bombardeada, como se hacía en la Segunda Guerra Mundial, eso está prohibido desde el año 1977. Hay un protocolo adicional a los convenios de Ginebra que prohíbe el bombardeo indiscriminado de ciudades. Y sin embargo, lo que Israel dice que hace es atacar blancos militares donde hay presencia de civiles forzosos o voluntarios. Desde el punto de vista de la Convención de Ginebra es diferente. Israel tiene... El Convenio de Ginebra autoriza a una potencia a atacar objetivos militares causando daños a los civiles, siempre que esté justificado por el valor de ese objetivo militar, ¿no? Y en la guerra hemos tenido muchas ocasiones en las que se atacan objetivos civiles, se atacan a civiles por objetivos militares claramente válidos, ¿no? Pues por ejemplo una fábrica de armas en las que trabajan civiles exclusivamente, pero es un objetivo militar válido. Yo me gusta poner un caso que ilustra bastante lo que permite el Convenio de Ginebra, aunque entonces todavía no se había firmado. En junio de 1944, en el desembarco de Normandía, el día más largo que todos conocemos, la Operación Overlord, Eisenhower tenía el problema de que tenía que acumular fuerzas en la cabeza de playa más deprisa de la que los alemanes eran capaces de reforzar a las divisiones que se defendían de la invasión aliada. Y esas divisiones llegaban por ferrocarril, así que unos días antes de la batalla, ingleses, norteamericanos, los ejércitos aliados bombardearon desde el aire los ferrocarriles franceses, causando muchísimos muertos en la población civil. Y sin que hubiera un objetivo militar en ese momento concreto en esos trenes. Se trataba de destruir las vías para que las divisiones acorazadas alemanas no pudieran oponerse al desembarco. En general, en el derecho de la guerra, esa muerte de civiles es un precio justo, ¿no?, para un objetivo que era derrotar al Tercer Reich, que se considera legítimo, ¿no? ¿Qué pasa en Gaza? Si el objetivo de derrotar a Hamás es legítimo, y yo no tengo ninguna duda de que lo sea, puesto que insisto que hay un casus belli de libro, si ese objetivo es legítimo, Israel tiene derecho a hacer lo necesario para derrotarlos, ya digo, sin otra obligación que causar los menos daños civiles posibles. ¿Dónde está el cuartel general de las brigadas Ezedín al-Qassam? ¿Dónde están sus polvorines? ¿Dónde están sus centros de mando? Pues todos están en... No hay ni uno solo que tenga una dirección separada de una mezquita, una escuela, un colegio. ¿Dónde están sus túneles? Debajo de los campos de refugiados. Sabemos que es así. Y por lo tanto, si Israel quiere utilizar la fuerza militar para destruir Hamás, tiene la obligación de, en primer lugar, pedir a los civiles que desalojen la zona, que lo ha hecho. Se le ha acusado de cometer el crimen de guerra de deportación. No es cierto, la deportación por definición tiene que ser a otro país, mientras solo les exija alejarse de Gaza, de la ciudad de Gaza, es legítimo desde el punto de vista del Convenio de Ginebra. Otra cosa es que podamos estar de acuerdo o no, pero es legítimo. Otra cosa es que nos guste. Ya no, pero a nadie le gusta que le echen de su casa, evidentemente. Pero no es un crimen de guerra, y yo todavía recuerdo las muchas voces que en Europa le exigían a Putin que dejara salir a los civiles de Mariupol cuando él no quería esto. Bueno, pues en este caso, cuando lo que se pide es que salgan los civiles de la zona, se considera un crimen de guerra más. No lo es. La segunda medida que tiene que tomar para disminuir el número de bajas civiles es sorprendentemente entrar en Gaza, puesto que desde el aire solo puede aplanarla. Y si necesita distinguir un terrorista de un civil, no van con uniforme, lo puede distinguir por sus actos. Y para eso tiene que entrar Israel en Gaza. Y no es plato de gusto, es uno de los escenarios peores que uno se puede imaginar, tanto por la concentración urbana, las calles estrechas, la presencia posible de terroristas suicidas y sobre todo por los túneles. A nadie le gusta combatir en un túnel que estará minado por Hamás, que lo conoce bien, y que cuando entren los israelíes por el túnel, volará el túnel y dejará
los cuerpos de los soldados 20 metros bajo tierra, ¿no? Si hace esto es por dos razones. Uno, por reducir lo posible el número de bajas, y otro, igualmente importante, por tratar de rescatar a los rehenes, aunque sabe que lo va a tener muy difícil. En estas circunstancias históricas casi siempre los rehenes han terminado muertos. Claro. Ahora vamos a profundizar en esta parte que me interesa muchísimo, pero lo vamos a hacer después de la publicidad, a la vuelta. No se vayan porque esto está súper interesante. Transforma España. Las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias. Continuamos aquí en nuestro debate Transforma España, hablando de la guerra palestino-israelí, de todo este conflicto y de todas las consecuencias que va a tener. Nos habíamos quedado en esta fase. En esta fase, claro, el fin de semana Israel, como contaba el almirante, había pedido a la población que abandonara, dio un plazo además, si no me equivoco, fueron 24 o 48 horas para que todo el mundo saliera de allí. Esperábamos que hubiera una invasión inmediata y luego hemos visto cómo esa entrada del ejército en Gaza se ha ido retrasando. ¿Por qué? Sí, yo no creo que haya habido realmente un retraso. Es difícil de juzgar si hay un retraso, sí, porque no sabíamos la fecha prevista de la invasión, y dudo que en este momento hasta el propio Netanyahu nos la pueda decir, porque hay muchas cosas que hacer antes de entrar en un terreno tan hostil como es Gaza. Lo primero, es cierto que Israel ha advertido a los civiles palestinos que dejen el norte de la franja de Gaza, incluida la ciudad, la capital de Gaza, y ha dado plazos sucesivos, ampliando una y otra vez el plazo, una orden muy difícil de cumplir en algunos casos, como es el de los hospitales, pero que tiende o trata de conseguir un terreno, un campo de batalla más limpio, menos civiles en el campo de batalla, pero no sabe cuántos se han ido. Lo primero que tiene que hacer Israel es comprobar cómo está de verdad el terreno. La segunda misión que necesita es, una vez que han abandonado aquellos civiles que han querido o han podido, han abandonado Gaza, es ablandar las defensas de Hamás, y lo está haciendo desde el aire. Todo blanco que pueda ser batido desde el aire lo hará, y si se fija, en los 2 últimos días se han recrudecido los bombardeos. No son bombardeos masivos, no es bombardeo horizontal como el que destruyó la ciudad de Hamburgo en la Segunda Guerra Mundial. Es un bombardeo con armas de precisión dirigidas a los sitios, muy selectivo, dirigidas a los sitios donde Hamás se resguarda, donde tiene sus armas y desde donde dirige las operaciones. Todavía queda una tercera fase, que es la fase de recolección de inteligencia, tanto por aire como por medios electrónicos, como por espionaje, como por entradas de comandos de grupos de operaciones especiales israelíes en la franja. Necesitan saber qué terreno van a pisar. Esto lleva su tiempo. Si se acelera, van a morir muchos más soldados de los necesarios, y por lo tanto, desde mi punto de vista, yo creo que el ejército israelí no dará el paso adelante hasta que esté listo. Lo que estamos viendo no es más que una preparación razonable para un campo de batalla extremadamente complejo. En el año 2014, Israel tardó 9 días en lanzar la operación por tierra, pero la situación es mucho más compleja en este 2023, y no es extraño el tiempo que ha transcurrido o que pasen algunos días más. Claro, porque ¿qué se van a encontrar? Hamás es una fuerza militar realmente importante. Hoy he visto, por ejemplo, que había habido, ha frustrado un intento de ataque por vía marítima. Yo no sabe, esto también entiendo, no lo sé, creo que también es algo novedoso, ¿no? Que tengan la posibilidad de atacar por mar, ¿no? Estos grupos terroristas. Atacar por mar es mucho decir para utilizar embarcaciones neumáticas para una infiltración, de la misma manera que aquellos parapentes que hemos visto en los telediarios. Es parte de una guerra de imagen más que de un arma real. Son tremendamente vulnerables, y se aprovecharon de que en aquel momento la gente estaba bailando en un festival. Sí, pero pero claro, la imagen fue tremenda, ¿no? Sí. Y de hecho en mi opinión, no es que ellos lo hayan reconocido, pero se ha hablado mucho en los medios extranjeros del fracaso de la inteligencia israelí en prevenir este ataque. Para mí, más doloroso para ellos debe ser el fracaso de la vigilancia de las propias Fuerzas Armadas, que se dejaron atrapar en sus propios puestos militares de la franja, prácticamente sin oponer resistencia, porque una cosa es que a uno no le avisen de que va a venir el enemigo, y otra cosa es que no lo vea venir a tiempo cuando tienen medios suficientes para hacerlo. Ese sentimiento del
del ejército israelí de que por una vez, suelen ser bastante eficaces, por una vez han hecho mal las cosas, es un acicate más para tratar de hacerlas lo mejor posible luego cuando entren en Gaza. ¿Y qué se van a encontrar? Es la pregunta. ¿Qué se van a encontrar en Gaza? Pues se van a encontrar con una resistencia que está mezclada con los civiles, sin uniforme. Se van a encontrar con las calles minadas, con barricadas, algunas forzosas y otras, quiero decir, algunas deliberadas y otras producto sencillamente de los escombros, de la destrucción de algún edificio que les van a obligar a ir a pie. Van a tener que combatir en la superficie casa por casa, sin la ventaja que da la tecnología, o por lo menos renunciando a parte de la ventaja que da la tecnología y aparte de la ventaja que da la superioridad de armamento, puesto que no van a poder usar ese armamento desde largas distancias por preservar en lo posible la vida del personal civil. Y si eso es en superficie, en los túneles va a ser mucho peor, porque además estará a oscuras y en tramos de túneles que estarán también minados por Hamas para volar esa parte del túnel cuando entren los soldados israelíes. La lógica militar hace que cualquier militar diría, entrar en un túnel así es una locura, hay que destruirlo desde fuera. Y sin embargo, probablemente, al menos en ocasiones, tendrán que entrar, porque debajo de esos túneles, debajo de la tierra, están los rehenes, en algún punto de esos túneles desconocidos. Y arriba están los cimientos de escuelas, de hospitales, de iglesias, de mezquitas, y por lo tanto, para tratar de por lo menos en el espíritu de la Convención de Ginebra, tratar de respetarlo, van a tener que arriesgar las vidas de muchos soldados. Esos rehenes, almirante, que me decía a micrófono cerrado que no parece que vaya a ser posible recuperarlos con vida, ¿no? Y históricamente Israel casi nunca ha conseguido recuperar vivos los rehenes sin una negociación previa. Y a veces ha negociado por los rehenes. Lo que España no hizo en el caso de Miguel Ángel Blanco, de negociar con los terroristas, Israel sí lo ha hecho algunas veces y ha soltado 1 millar de presos por un solo soldado capturado con vida por Hamas. Pero me parece que políticamente es imposible que tome la decisión en este momento, porque no solo son los rehenes, sino los 1.400 israelíes, más de 1.000 de ellos civiles, asesinados el 7 de septiembre, luego 7 de octubre. Luego no puede haber una compensación para los terroristas. Así que creo que recuperarlos va a ser muy difícil. Estarán probablemente distribuidos por todos los túneles de Gaza y por lo tanto una operación antiterrorista con éxito hay que darla por imposible. Es posible que rescaten alguno aisladamente, es posible que por razones de imagen y para retrasar la entrada por tierra jamás suelte algún rehén más, pero no creo, por desgracia, no creo que en estos momentos debamos albergar demasiadas esperanzas de que esos rehenes van a volver con vida a sus casas. Triste esto, Eduardo. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que, como comentábamos antes, estamos viendo un conflicto armado entre la civilización y la barbarie. Entonces, prescindiendo de, como hablábamos al principio, las raíces históricas, estamos hablando de cómo tiene que estar preocupado el Estado de Israel de que no haya víctimas civiles, de que no haya víctimas colaterales, de no ver qué objetivos ataca, que tienen que ser objetivos militares. A nadie se le ocurre hablar eso con los de Hamas, a nadie se le ocurre, sería. Entonces, yo creo que enfocarlo, que no hablo quién tiene más razón o menos, hablo de que están en liza dos concepciones de la vida, de la sociedad y de las Fuerzas Armadas completamente diferentes. Para el ejército israelí tiene que tener mucho cuidado con lo que hace. El ejército de Hamas no tiene que tener ningún cuidado. Hace lo que le da la gana y probablemente cuanto más extremista, como ha debido ser el ataque del 7 de octubre, para su punto de vista particular, mejor. Entonces yo creo que estamos viviendo un enfrentamiento muy asimétrico, donde uno tiene que tener todas las cautelas que pueda y el otro no tiene que tener ninguna cautela. Dicho de otra manera, ¿qué cautelas tuvo el 7 de octubre? Iban a hacer el mayor daño posible, iban a perjudicar al máximo posible, iban a hacerlo de la manera más cruel y sanguinaria posible.
¿Por qué pasó eso? Quiero decir, ¿se ha radicalizado Hamás? Porque yo no recuerdo, o sea, lo hemos visto en el Estado Islámico, lo hemos visto, pero el terrorismo palestino no era un terrorismo en ese sentido tan cruel, ¿no? Lo fue, pero había dejado de serlo. Sí. Hay que recordar Septiembre Negro y todas estas organizaciones del pasado, pero es verdad que había dejado de serlo. Una de las razones por la que este ataque ha pillado a Israel con la guardia baja es que jamás parecía que en los últimos años se dedicaba a la tarea de gobernar la franja. A la política. En lugar, y a preocuparse un poco por el bienestar de los palestinos, y había dejado la violencia desde el 2014, ya digo, hace mucho tiempo, había dejado la violencia un poco de lado. ¿Pretendía exactamente Hamás lo que ha conseguido? Pues yo creo que su propio éxito les ha sorprendido. Probablemente Hamás hubiera firmado por capturar 20 soldados como rehenes y 10 civiles, y haber matado a 300 personas. Pero lo mismo que ha sorprendido al mundo, los fallos de inteligencia y los fallos de vigilancia militar de Israel, estoy seguro de que Hamás también ha sido sorprendida y ahora se encuentra con que ha llevado las cosas, y creo, mucho más lejos de lo que ellos mismos esperaban, y ahora tiene que lidiar con las consecuencias. La única baza que tiene Hamás es la opinión pública mundial, que se pregunta, ¿no es lo mismo una víctima israelí que una víctima palestina? Y ese es un enfoque equivocado, porque efectivamente es lo mismo un niño inocente palestino que un niño inocente israelí. Pero la culpa no es de los dos. Es decir, si las víctimas son las mismas, los verdugos no es lo mismo. Por ejemplo, volviendo a retomar el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, millones de niños inocentes murieron en Francia, en Alemania y en Rusia. Todos ellos eran inocentes y no debían haber muerto, pero el único culpable era Adolfo Hitler. No podemos culpar a las democracias occidentales por lo que ocurrió en aquella guerra. Y en este caso pasa igual. Realmente, si nos atenemos a la lógica y si nos atenemos a la Convención de Ginebra, el culpable de la muerte de estos niños palestinos es quien los usa como escudos humanos y no quien bombardea un objetivo militar que está detrás de todos esos niños. Ha dicho antes que ha hablado antes de consecuencias. Hay consecuencias inmediatas y consecuencias, digamos, a medio o largo plazo de esto. Sí, las consecuencias inmediatas las estamos viviendo, ¿no? En el terreno político hay una vuelta a la polarización. El péndulo que se empezó a mover con ya incluso al final de la Primera Guerra Mundial y luego con la resolución 181 de las Naciones Unidas en 1947, con las guerras árabe-israelíes llegó a tomar un enorme impulso. Ese péndulo iba perdiendo energía y cada vez parecía que la guerra entre el mundo árabe e Israel al menos iba siendo cada vez menos guerra. Incluso las relaciones con Palestina, dentro de que en absoluto son las que tendría que haber, la solución de los dos estados es la única razonable y ambos lados la impiden con sus acciones, pero incluso ese péndulo iba disminuyendo. Ahora jamás ha conseguido darle un impulso que nos retrotrae al pasado. Vamos a volver a tiempos duros en los que seguramente veremos que ese terrorismo se traslada de alguna manera a territorios europeos y norteamericanos, donde estamos más en riesgo de lo que estábamos, aunque no haya cambiado la alerta antiterrorista, estamos más en riesgo de lo que estábamos hace 15 días, ¿no? Y en ese sentido, esta es la primera consecuencia a corto plazo. A largo plazo es muy difícil de predecir. Evidentemente, en Oriente Medio a nadie le conviene escalar la situación más de lo que está y por lo tanto habrá que ver probablemente en los próximos años cómo el péndulo vuelve a frenarse poquito a poco hasta que alguien vuelva a darle un impulso más. En el mundo, pues si vemos lo que ocurre en el mundo, antes se hablaba de Putin y de Ucrania, yo creo que la guerra de Ucrania ha cambiado mucho más el mundo de lo que va a hacer esta guerra entre Hamás y Gaza. Entre otras cosas, insisto, esta es la tercera guerra entre Hamás y Israel, la primera en 2008, la segunda en 2014. Hay un cambio de escala, pero no es nada novedoso, mientras que la invasión de Ucrania por parte de Rusia sí que ha venido a destruir los cimientos en los que creíamos que estaba basada la paz mundial. Ha venido a desvalorizar hasta
hasta el extremo el papel de Naciones Unidas, uno de los pilares que garantizaba la paz. El segundo pilar que se ha desmoronado es el del arma nuclear como disuasoria. El arma nuclear, en vez de ser disuasoria en este caso, lo que ha sido es una coartada para que Rusia pueda hacer lo que quiere en Ucrania sin que los demás intervengamos. Y el tercer factor que ha venido a cambiar el mundo tal como lo percibíamos es las relaciones, el fracaso de las relaciones comerciales, incluso las relaciones tan prósperas que unían a Alemania con Rusia, en la que una tenía energía barata y la otra tenía tecnología, y que todos pensábamos que esas relaciones comerciales tan fructíferas iban a prevenir toda posible guerra, porque nadie querría cortar esas relaciones, ha resultado no ser así. Por lo tanto, el mundo tiene que resignarse ahora a volver al pasado, a volver a confiar nuestra seguridad en el si vis pacem para bellum de los romanos, en preparar la guerra. Y eso es lo que está haciendo en este momento pues China, Europa, Estados Unidos, el mundo en general está rearmándose a un ritmo que no conocíamos desde la Guerra Fría y que evidentemente es fruto de esa percepción de que solo si estamos armados estaremos seguros. Claro, yo cuando antes te preguntaba si estábamos ante los prolegómenos de algo peor, obviamente una guerra mundial, no, ojalá no parece que eso vaya a ocurrir, pero sí parece que veníamos de un camino de paz y vamos hacia un escenario vamos a entendernos todos, y volvemos otra vez a un escenario de armarnos y de rearmarnos y de decir no es posible entendernos como nos gustaría, ¿no? Bien. Y ese escenario coge por sorpresa sobre todo a muchos pueblos, pero quizá que más a los españoles, donde la cultura de defensa es una de nuestras asignaturas pendientes y donde habíamos estado, alguien dijo, de vacaciones estratégicas durante las últimas décadas y de repente pues vamos a tener que hacer los deberes para incorporarnos, no solo desde el punto de vista económico, no es solo invertir el 2% en defensa que nos exigen ya no solo nuestros aliados de la OTAN, sino también los de la Unión Europea. Es también que tiene que cambiar la percepción del pueblo español para entender mejor para lo que sirven las Fuerzas Armadas, o mejor dicho, cuál es el papel de la fuerza en las relaciones internacionales. Me gusta más esa segunda visión. Las Fuerzas Armadas tradicionalmente se les llamaba el último recurso, porque las relaciones internacionales siempre son como siguen siendo, y entonces las Fuerzas Armadas es un medio, un elemento más de aplicar en esas relaciones internacionales. Ahora, lo que estabais comentando, a mí me parece que 2008, 2012, 2014 y 2023, curiosamente, si pensamos la diáspora rusa que llega a Georgia en 2008, que llega a Crimea en 2014 y que llega a Ucrania ahora. Es decir, en ese equilibrio difícil, inestable en que vive el mundo, yo creo que la primera cosa que hay que notar es que es inestable. Que es más inestable ahora que hace 20 años. Nunca es estable, pero la percepción, el almirante lo ha dicho, la percepción es que ahora hay más inestabilidad. Yo creo que esa es la primera consecuencia. ¿Y a qué conduce esa consecuencia? A incrementar el gasto en defensa, porque cada uno busca su propia seguridad. Segundo, cuando el riesgo es mayor y la percepción de riesgo es mayor, la gente se arma y paradójicamente disminuye el riesgo de confrontación. El riesgo de confrontación aparece más cuando la gente se olvida de que hay que vigilar la seguridad. Yo creo que eso es una de las, para esa cultura que es una asignatura pendiente nuestra de la cultura de defensa, hay que entender que uno se arma, entre otras razones, como una muy fundamental para que no haya guerra. Una vez un periodista me preguntaba, pero estos aviones están sin utilizar. Si dispatchen. Claro, si dispatchen. Pero estos aviones están sin utilizar, ¿para qué se han comprado? Es tirar el dinero. No. Si no se hubieran comprado, los hubiéramos necesitado.
Esa es una de las paradojas que no es fácil de entender para el populismo, pero es una verdad desde Roma y desde antes de Roma, ¿no? Sí, claro, si vis pacem para bellum es un paradigma romano. Luego yo creo que hay un elemento que no sale a primera línea, pero que es importante. Israel es un Estado. Israel. El mundo árabe son decenas de estados. Entonces, era impensable, es impensable un acercamiento de Irán a Israel, desde luego. Pero no es tan impensable en países tan dispares como Marruecos y Arabia Saudí. Pero ahora ya no. Bueno, con Marruecos evidentemente no se han cortado las relaciones. Con Arabia Saudí se va a aplazar el proceso. Hay también una realidad que parece segura, aunque nunca se sabe exactamente qué es la opinión pública en países donde no hay instituciones democráticas, ¿no? Pero parece que en este momento la población de los países árabes es más anti-Israel que sus propios gobiernos, en la mayor parte de los países árabes, ¿no? Y por lo tanto, Hamás, que lo sabe que el pueblo de Arabia Saudí, si es que tiene esa expresión, no podemos entenderla desde luego como el pueblo español, pero sí que es verdad que habrá manifestaciones en los países árabes contra esta normalización de las relaciones con Israel y que probablemente conduzcan a un frenazo en esa apertura que estaba teniendo lugar. La guerra terminará y todo volverá a ser como estaba. Los únicos que no podrán contarlo son aquellos que hayan perdido la vida, por desgracia. Obviamente. Es curioso porque cuando pasó todo esto, cuando estalló todo esto, claro, yo me fijo en las tertulias, en lo que me dicen mis compañeros, y al final, como hablamos de todo y no sabemos de nada, pues al final acabamos diciendo muchas tonterías, ¿no? Pero no, una de las frases más comunes en los programas de las tertulias era esto es peor que lo de Rusia-Ucrania porque va a llevar a un enfrentamiento mucho más importante, porque cuando entre Irán, entonces tendrá que entrar Estados Unidos, y lo de Rusia-Ucrania va a ser una broma al lado de lo de Oriente Medio, ¿no? Bueno, no, en absoluto lo creo, sí. Esto lo hemos dicho muchos. Sí. Yo el primero, creo. En lo que está ocurriendo en Rusia es una guerra convencional, sí, más parecida a la Primera Guerra Mundial que a la guerra moderna, donde están combatiendo dos estados. Sí, uno de ellos, los drones, nada más. Efectivamente, hay detalles tecnológicos que los separan, pero es una guerra, es una carnicería los frentes en Ucrania, sí. Y además por parte de Rusia no se están respetando en absoluto las convenciones de Ginebra, aunque es tan complicado, el convenio de Ginebra es tan complicado de aplicar, esto de que las bajas civiles deben de estar justificadas en relación con la ventaja militar es tan complicado que hay que recordar que después de 600 días de bombardear ciudades, Putin solo está imputado por deportar niños, porque es lo único que en este momento se puede demostrar que ha hecho, ¿no? Pero la guerra donde interviene una gran potencia es una guerra de conquista, ha venido a cambiar el mundo. Y esta, insisto, incluso aunque Irán participara, lo haría de forma testimonial, utilizando a sus proxies, utilizando a las milicias de Hezbollah o de Al-Quds desde Siria. No va a entrar en una guerra, porque si hay algo que podemos asegurar de la historia es que nadie entra en una guerra para perderla. Siempre tienes que creer. Putin creía que iba a poder derrotar a Ucrania con facilidad y por lo tanto ese es el caso de Irán. Irán sabe que no está en condiciones de una guerra. Le viene bien buscar un enemigo exterior porque está pasando por enormes problemas el régimen de los ayatolás. Tiene constantes rebeliones sociales a cuenta de sobre todo de la aplicación de las leyes de la aplicación de las leyes islámicas, claro, ¿no? Y por lo tanto le viene bien presentar un enemigo común, que eso siempre ayuda a mantener la cohesión social en momentos difíciles. Pero pasar de ahí no tiene ningún sentido. Y si lo hiciera, si Irán llegara a conseguir fundamentalmente su medida para poner presión al mundo, atacar a algunas de las unidades de las Fuerzas Armadas norteamericanas desplegadas en Irak o en Siria o en el Golfo Pérsico, si consiguiera hacer eso, probablemente, con toda certeza, Estados Unidos se contentaría con una respuesta proporcional.
No vamos a invadir, no va a invadir Estados Unidos Irán de un día para otro, porque esas guerras se sabe cómo empiezan y en cambio no se sabe cómo terminan. Así que pienso yo que lo más que puede ocurrir es eso, que se pueda demostrar una vinculación de Irán con los hutíes que hace unos días lanzaron misiles interceptados por un buque norteamericano, y eso evidentemente llevaría a una respuesta militar apropiada por parte de Estados Unidos, pero no a una guerra mundial, ¿no? Que sería algo excesivo. Y por otra parte, hay que reconocer que si en Líbano en el 1983 Hezbollah consiguió destruir un cuartel de los marines norteamericanos con casi 300 muertos, creo recordar, Estados Unidos está hoy día mucho mejor preparado para que eso no vuelva a ocurrir. ¿Cuál va a ser el papel de la OTAN en todo este nuevo escenario? En concreto, la OTAN en este escenario de Israel no ha hecho nada. No. La OTAN es una organización que hay que entender bien. Son ahora 31 estados, pronto serán 32, y solo pueden actuar por unanimidad. Tiene que haber un consenso absoluto para tomar medidas, ¿no? Otra cosa es que determinados países de la OTAN, por ejemplo, puedan haber decidido ponerse de acuerdo para apoyar a Ucrania, en el caso de Ucrania, pero no puede hacerlo la OTAN, puesto que otros países como Turquía o como Hungría no están convencidos de que esa sea la respuesta adecuada. Lo que puede acordar la OTAN y lo que ha hecho en la guerra de Ucrania es exclusivamente desplegar fuerzas en la frontera de forma disuasoria. Los 31 países han firmado eso y eso se hace. Pero la OTAN no puede oficialmente dar ayudas a Ucrania porque, insisto, hay países de la OTAN que lo vetarían. Sorprendentemente es la Unión Europea la que sí que ha reaccionado, la que sí que ha encontrado una unanimidad, una rara unanimidad entre sus miembros, y hay apoyo directo de la Unión Europea tanto en recursos económicos como en entregas de armamento y como en adiestramiento acordado por la Unión Europea de soldados en los países miembros. Se ha mostrado mucho más proactiva la Unión Europea que la OTAN, insisto, nada más que por los requisitos de unanimidad. Esa unanimidad tampoco se iba a conseguir en el caso de tomar alguna acción militar o política en esta guerra entre... Has mencionado, almirante, a Hungría, que está en la Unión Europea, y si pone pegas en la OTAN, no habría por qué no ponerlas en la Unión Europea, ¿no? Efectivamente, y hay mucha gente que se asombra del milagro político que se ha conseguido en la Unión Europea para alinear a todos los países en una respuesta que es una respuesta valiente para lo que esperábamos todos. Hombre, que pudiera comparado hacer con Afganistán, la Unión Europea. También Turquía está en la OTAN y no está en la Unión Europea, y eso afecta mucho a la actuación de ambas instituciones, tanto en Ucrania como ahora en Oriente Medio, por supuesto. Eduardo, pues una conclusión. Bueno, yo creo que el mundo que hemos hablado muchas veces aquí, que parecía en los 20 primeros años de este siglo que iba a una globalización cada vez de mayor apertura, mayor comercio internacional y tal, hemos visto no solo con Ucrania, pero fundamentalmente con Ucrania, con la pandemia, hemos visto que el mundo, ese mundo magmático se craquela, empieza como a hacerse bloques, y aquí vemos que ese bloque antiguo que decíamos al principio, árabe-israelí, pues vuelve a craquelarse, cuando parecía que se estaba haciéndose más, solidificando, pues no, se rompe otra vez. Como ha dicho el almirante, lo que está pasando es que se enconan las posturas, y eso nunca es bueno. Es bueno para que haya mayor preocupación por la seguridad, pero en sí mismo no es bueno ese incremento de la incertidumbre y, en definitiva, de ansias por mayor seguridad. Almirante, una conclusión. Bueno, estamos en los comienzos de una guerra que va a ser larga y que va a ser difícil. Y la postura que ha tenido desde el primer momento la Unión Europea, Estados Unidos, España como parte de la Unión Europea es muy clara. Israel tiene derecho a defenderse siempre y cuando no exceda los límites de la Convención de Ginebra. Aquellos que quieran juzgar la actuación de Israel en relación con la Convención de Ginebra deberían de
en primer lugar, leer la Convención de Ginebra para ver qué es exactamente lo que permite claro, y lo que no. Pero como no lo hacen, la sociedad española se va calentando y puede llegar a olvidar qué es lo que ha causado esta crisis. No debiéramos hacerlo. La sociedad española, insisto, es una sociedad madura que debería de estar a la altura de las circunstancias, y en esta guerra entre civilización y barbarie, que no es una guerra entre buenos y malos, porque políticamente hay mucho que reprochar a ambos bandos, pero en esta guerra entre civilización y barbarie, España tiene que estar del lado de la civilización. Pues, almirante, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Transforma España. Y Eduardo, la semana que viene volvemos de nuevo otra vez. Volvemos. Muchas gracias.